Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarlos otra vez. Mire, este mensaje que vamos a compartir hoy, sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, que tenemos que reconocer que es un tiempo de apostasía para la iglesia, para los tiempos finales, hermanos. Aunque continuamente estamos hablando sobre esto, quiero volver a recordar un punto. Y mire, este mensaje es importante para que nos demos cuenta y no caigamos en la apostasía que va a estar y está ya reinando, está obrando en todas las iglesias y sobre todo en el corazón de los hombres. Voy a empezar con esta mensaje. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo empezó la iglesia primitiva de Jesucristo? Tenemos que ver qué fue, cómo inició, para que veamos, tenemos el ejemplo y que así tienen que seguir siendo creadas y formadas las iglesias, no solo las iglesias, sino las personas que tienen que ser salvos para ser parte de la iglesia. Voy a leer así, después de que desciende el Espíritu Santo, Hechos 2:14 dice así. Después de que desciende, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y nos sigue hablando y luego nos dice ahí precisamente cómo el Señor empieza aquí. Pedro se para y sigue dando este mensaje. Pero mire, dos cosas que sobresalen. Primero dice que Pedro se levanta y da la palabra, el evangelio de Jesucristo a los israelitas que estaban ahí. Primero se levanta, viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a dar un mensaje. Luego habla sobre la promesa del Espíritu Santo que el Señor iba a enviar y que en ese momento ellos eran testigos de que estaba el Espíritu Santo sobre de ellos. Así que la iglesia se creó primero por la palabra de Jesucristo, por su evangelio de Jesucristo, no por la ley. Pedro no predicó nada de la ley. Todo el mensaje de Pedro fue sobre Jesucristo, su muerte, resurrección, ascensión, glorificación y promesa del Espíritu Santo. Y luego, después del mensaje, también vemos por la obra del Espíritu Santo el advenimiento a cada creyente hijo de Dios. Esto lo vemos aún, este mismo principio, estos mismos medios, más bien, lo vemos desde la creación. Dios obra igual del universo, del mundo. Nos dice que todo fue creado por la palabra de Dios, enviada por Dios y por el Espíritu Santo que se movía en medio de la creación. Ahora, ahí adelantito, en Hechos 2, 33 al 37, después de que Pedro sigue predicando sobre Jesucristo, su obra, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, eso que estaban viendo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde estaba el mensaje de las obras de la ley? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos viendo una vez más cómo, después de que predicó Pedro en ese momento a aquella gente, lo único que predicó fue la obra de Jesucristo, su exaltación, su muerte en la cruz, y luego dio a los hombres lo que tenían que hacer: arrepentirse y bautizarse, y para que ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo, para que ellos fueran también bendecidos por el Señor. Lo acabamos de ver. Entonces vemos cómo estos dos formas de gracia, dos instrumentos que Dios usó: su evangelio de Jesucristo, hablando y dando a conocer su enseñanza, y la promesa del Espíritu Santo. Lo siguiente que sucede y pasa inmediatamente es que hay una unidad, una creación de su iglesia en la tierra. Aún de estos israelitas no se puede crear, no se puede hacer algo sin que haya unidad. Ellos estaban dispersos. Lo primero que hace el Señor es volverlos a unir, y en todo lo creado, todo lo hecho, esto es lo primero que pasa también en su iglesia primitiva. Todos estos hombres que estaban dispersos, dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué obra hizo? No fue Pedro, fue el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todos ellos unidos recibieron, estos hombres que creyeron a Jesucristo, su palabra, su evangelio, recibieron el Espíritu Santo, y entonces se formó, se creó un cuerpo, una unidad, que es la iglesia. La obra de la palabra, el evangelio y el Espíritu Santo es la creación, es la que da la unidad de su cuerpo, de su iglesia. Esto no fue obra de Pedro ni de los apóstoles. Ellos habían hablado 3 años y nadie se convertía por ellos, sino fue obra del Espíritu. Que hayan logrado, hecho por ellos, esta unidad, esta conversión de estos hombres para formar su iglesia. Si fuere por el poder del hombre, imagínense, ni Pedro hubiera podido. Mire, entonces vemos 2 conceptos de Dios para que podamos comprender que esto es lo único que Dios usa para crear, para salvar su iglesia. Su evangelio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Son 2 medios de gracia, instrumentos de Dios, de Jesucristo, para crear su iglesia. Cualquier otro medio que el hombre quiera usar, como hoy tantos medios que quieren usar, mire, viene del hombre y viene del diablo. Estos 2 medios de gracia son los que siguen vigentes, obrando para que crear y unir su iglesia en un solo cuerpo. Ya sean hombres y mujeres, sean parte de ella a través de su palabra evangelio y el Espíritu Santo. Y lo primero que hace el Espíritu es unirnos, formar parte de un cuerpo, es parte del cuerpo. Y son también los medios para mantener la unidad a su iglesia. Si se rompe uno de estos medios, aunque en un verdadero hijo de Dios no se van a romper, para mantener unida a su iglesia y conservarla, preservarla, hermanos, hasta el fin. El hombre lo quiere preservar, conservar por otros medios, pero sin el Espíritu y sin el Evangelio, ningún hombre va a poder permanecer en el cuerpo hasta el final, su Evangelio y su Espíritu.
en cada verdadero hijo de Dios que ha sido salvo. Estos son los medios que Dios usó para salvarnos y para formar su iglesia, para unirnos a ella. Solo por el Evangelio, las doctrinas de Jesucristo y su Espíritu Santo nos mantiene, nos da la unidad. Por eso dice que perseveraban en la doctrina. La doctrina nos une. La gente dice, Satanás dice, es que la doctrina desune. No, la doctrina une al cuerpo de Cristo y desune a los que no son del cuerpo de Cristo. Tengan cuidado, hermanos. Solo por el Evangelio, la doctrina y el Espíritu Santo nos mantiene, nos da la unidad y nos mantiene unidos a su iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. No hay otra forma, no hay otro medio. La obra de Jesucristo es crear, formar, edificar su iglesia en la tierra y lo hace a través de su evangelio y su Espíritu Santo, creando un cuerpo, un cuerpo de unidad unido, porque la unidad de sus miembros de ella es la principal característica, es la principal obra del Espíritu Santo en su iglesia para mantener viva y vida en la iglesia. El diablo ha engañado a los hombres al creer que en sí ser parte de la unidad de su cuerpo, de su iglesia, los miembros y su iglesia puede ser real, verdadera, existir como hijos de Dios. Pero ¿cuál es la obra del diablo contra la iglesia? Es precisamente eso, es desunir, romper, quitar la unión al cuerpo, a los miembros, romper con esta unidad, separar, de reunirnos, ellos como iglesia, como iglesia. Él sabe, lo dijo, que el Señor, que estando separados, desunidos, no podríamos permanecer. Una casa dividida no puede permanecer separados. Esta creación, unidad, tienen que entender, hermanos, porque el tiempo está apresuradamente rápido. Esta creación, unidad de Dios y Jesucristo, aún lo mostró con Israel como nación. Fíjese cómo esto es la manera en que Dios obra. Bien, dice como nación, una nación bien unida, primeramente en una tierra. Mientras estuvieron en su tierra, se mantenía su unidad y bendición de Dios a través de la palabra y el Espíritu de Dios, porque siempre son los medios de gracia. Y mientras ellos mantuvieran su relación con Dios a través del templo, porque en el Antiguo Testamento era el templo el lugar de reunión, y sus sacrificios, leyes que ellos tenían que cumplir, donde ellos tenían comunión también entre ellos. Por eso 3 veces al año tenían que ir todo el pueblo a reunirse para adorar a Dios. Entre ellos era a través del templo, porque cada quien vive su propia vida. No hay unidad en el hombre, en la tierra, solamente en el cuerpo de Jesucristo. Y esa unidad se hace a través del Espíritu y la palabra, y a través en el Antiguo Testamento de un templo donde se reunían. Cuando dejaban de cumplir con las leyes, demandas del templo de Dios a ellos, venía la dispersión, la desunión, la separación de ellos y el Señor por el pecado, y a la vez la destrucción de su templo, y los echaba de la tierra. Pero no solo eso, también el templo. Todas las dispersiones del pueblo de Israel fueron por su pecado. Dejaron a Dios, su palabra, su servicio a Dios en su templo. Y el Señor les quitaba su templo y su tierra y los dispersaba por las naciones. La dispersión nunca será causa de bendición como creen los hombres. El estar fuera del cuerpo de Cristo no es bendición, hermanos, es maldición. El Señor dijo
en la relación aún matrimonial. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ni el diablo. Sobre toda creación, su iglesia, que Jesucristo ha creado, imagínense, unido con el Señor a través de su Evangelio y su Espíritu Santo, no lo va a separar, no lo va a desunir el diablo, ni tampoco a cada verdadero hijo de Dios, ni el hombre, porque no estamos unidos por medio de lazos, obras de hombre, del mundo y de la carne, sino por su Evangelio, por la sangre de Jesucristo y por su Espíritu Santo. Así que, hermanos, dos cosas igual sobresalen en los mensajes a las 7 iglesias. Si usted se da cuenta, no voy a leer nada de esto, pero usted lo ha leído. ¿Qué dos cosas da? Primeramente, Jesucristo, un llamado a través de su evangelio, su palabra, a ellas. Y al final dice, y el Espíritu dice a las iglesias, que dos cosas. Lo primero dice arrepentimiento y que creamos al evangelio. Y para terminar, vea lo que está haciendo, luchando el diablo para el final tiempo. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano, y creer. Hoy, ¿qué es lo que está haciendo? Y buscando la manera de cerrar, dejando de reunir su iglesia de Jesucristo, prohibiéndonos que no nos reunamos, que no tengamos esa comunión. Y siempre ha sido así. Desde la Inquisición, la religión musulmana, las naciones, el comunismo, todas estos gobiernos y sistemas de Satanás prohibiendo la reunión de su iglesia evangélica, prohibiendo que nos reunamos. Todos los gobiernos y sistemas del hombre y del diablo van finalmente a prohibir, a quitar la unión, la reunión del cuerpo de Cristo. Por eso para este final tiempo, mire cómo serán los finales días de la iglesia. Voy a regresar a ellos sobre la tierra, de acuerdo a lo dicho por Jesucristo nuestro Señor. No los debemos de olvidar. En segunda de Tesalonicense, recuerden lo que el Señor nos dice respecto a su venida. En segunda de Tesalonicenses 2:1 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, seguiremos reuniéndonos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, primeramente, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahorita decimos, ¿qué va a hacer este hombre de pecado? Pero mire, dos cosas que nos está advirtiendo el Señor respecto a la venida de Jesucristo y sin nuestra reunión con Él. Como su iglesia, nadie puede reunirse con Jesucristo si no es a través de su iglesia, como va a ser en el cielo. Ya no será solo una reunión en la tierra, como lo es hoy las reuniones de su iglesia. Será por su Espíritu Santo, como nos dice, quien nos levante a su iglesia en la tierra y a los muertos en Jesucristo para formar un solo cuerpo, para reunirnos. Ese es el propósito del Espíritu Santo y de Jesucristo. Lo resucite y nos reúna en un solo cuerpo, iglesia. Pero nos está advirtiendo lo que será en las iglesias antes de su regreso por nosotros. Dice, nadie os engañe. Esto es importante, ¿verdad? Con esto, esto es lo que estamos viviendo dentro del mundo. Nadie os engañe. Y el hombre y la manera es con esto, con lo otro, diciendo unas cosas, otras. Como muchos dicen, inventan cosas, porque primero tiene que venir la apostasía. ¿Dónde tiene que venir primero? En el lugar de aquellos hombres y mujeres que dicen ser creyentes, cristianos, en las iglesias
y que dejaron, como dicen Tesalonicenses, la fe evangélica de Jesucristo, la apostasía de la fe, dejaron el evangelio de Jesucristo, como dice la palabra, y se apartaron. Claro, al dejar el evangelio de Jesucristo, primera de Timoteo 4:1, desde luego Dios nos está diciendo cuál es la apostasía. 4:1 dice así: pero el espíritu siempre será así, hermano. No es el hombre, no son los hombres, no son las tradiciones. El espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y nos sigue hablando, pero nos dice, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, a doctrinas de demonios. ¿Sí se da cuenta cuál es la apostasía? Dejar el evangelio de Jesucristo a través de leyes, reglas, mandamientos, doctrinas de hombres y todo lo que está pasando. Entonces aquí me está diciendo la palabra que aquellos que dicen ser cristianos en las iglesias y lo que dejaron es la fe evangélica, el cuerpo doctrinal de la palabra evangelio de Jesucristo, y por lógica, una vez que se apartan del evangelio, de la palabra verdadera de Cristo, se apartan, dejan las verdaderas iglesias de Jesucristo, que es la palabra de Cristo, donde su evangelio verdadero y su Espíritu Santo están presentes, vigentes. Por eso se apartan, porque ya no pueden estar dentro de la palabra del evangelio de Jesucristo. Y Pablo, recuerden, Pablo nos dice claramente también que en Primera de Juan 2:18, ustedes lo han leído: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque se apostataron del evangelio de Jesucristo, pero porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está hablando como iglesia, pero salieron para que se manifestiese que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu, y conocéis todas las cosas. Aquí nos está diciendo el Señor claramente cómo la apostasía hoy, en estos días final, consiste en el engaño religioso por el diablo y sus falsos pastores, maestros, fuera del evangelio de Jesucristo, y que han alejado a la iglesia de ella y han hecho medios humanos para mantener una reunión, una unidad de muchas iglesias en el mundo, pero no a través ni del evangelio ni del espíritu. Y luego, una vez que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, reunida con Jesucristo en el cielo, lo que sigue Pablo y dice es que esta apostasía que ya empezó se consumará en toda su fuerza, en todo su esplendor en el mundo, cuando aparezca el anticristo. Ahorita es una antesala y por eso está la apostasía. Pero ya cuando aparezca el anticristo, completamente la apostasía será de una forma terrible y a todo el mundo. Dice el versículo 4, lo dice claramente en segunda de Tesalonicenses 2:4, lo dice claramente, dice: el anticristo, el cual se opone, fíjese, se opone a través de leyes y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de reunión. Cualquier tipo de reunión religiosa, cualquier tipo. Las falsas pues van a ser, pero tendrá que ser también dentro de las reuniones que haya todavía en la tierra, aunque ya no estemos nosotros. Todo lo que dice, el cual se va a oponer, a levantar
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va de reuniones. Es cuando la apostasía general se cumplirá por medio del anticristo. Prohibirán reuniones cristianas, iglesias. Ya no habrá reuniones de ningún tipo de iglesias, ni metodistas, ni de ninguna. Es donde el anticristo hará una sola reunión, una sola iglesia mundial, una sola religión mundial, un culto y adoración al diablo y al anticristo, el ecumenismo. ¿Qué iglesia, póngase a pensar, o qué reunión quedará en la tierra y pueda seguir reuniéndose? Ya no habrá iglesia de Cristo, nosotros seremos quitados. Y todas esas falsas reuniones tendrán que aceptar lo que Satanás les impondrá a través de dejar sus propias reuniones falsas, porque el Señor nos quitó de la tierra, terminó su obra de reunir a sus hijos en su cuerpo, en su iglesia. ¿Sí lo entienden, hermanos? Así terminará la obra de Jesucristo como empezó en el día de Pentecostés y como sigue manteniéndonos. Como empezó a todos medios de gracia, a través del Evangelio de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Así formó su iglesia. Y claro, terminará, por lógica, hermanos, cuando la quite del mundo. Ya no habrá Evangelio de Jesucristo, ni habrá el Espíritu Santo para salvación, por lo cual Dios crió y formó su iglesia, y con la cual terminará. Hoy en día, aquí es donde cada uno de ustedes debería de pensar y darse cuenta. Hoy en día, ¿cuántas verdaderas iglesias de Jesucristo van a permanecer firmes, fieles a Dios, a Jesucristo? Y solamente serán aquellos verdaderos hijos de Dios que hayan conservado por el Espíritu Santo el Evangelio de Jesucristo en sus vidas y como iglesia, y solo a través del Espíritu Santo. Como iglesias, mientras nadie de estas iglesias tenga el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo, no van a ser levantadas, no van a ser llevadas al cielo. Pero ahora, finalmente, ¿cuántos miembros de nuestra iglesia, hermano? Yo no sé otras iglesias, ni nos interesa. ¿Cuántos miembros? Ustedes pueden decir y creer. ¿Cuántos miembros de nuestra iglesia también serán conservados como su iglesia, como cuerpo, reunidos? ¿Y cuántos serán quitados de ella? Esto tiene que ser parte, lo que estamos viviendo de cerrar las iglesias y todo, esto es parte precisamente de la apostasía. ¿Cuántos verdaderamente hijos de Dios seguirán siendo parte del cuerpo de Jesucristo y cuántos serán quitados? Esto es lo que viene a las iglesias, la apostasía. Quienes buscan, quienes anhelan la unidad con la iglesia, hermanos, no la separación, no la dispersión, como lo está haciendo Satanás, y cuántos están contentos con estar dentro de la dispersión, ¿verdad? Son los que quedarán. Quien busque la unidad del Espíritu, quien busque la unidad de Jesucristo, serán los que conserven, los que el Señor conserve para llevarnos al reino de los cielos, mientras todos aquellos que sean parte de la apostasía dejarán la iglesia, serán quitados, aunque ellos digan 20 cosas y argumenten la forma que sea. Quien pone y quien quita es el Señor. Por eso buscarán la unidad los verdaderos. Son los que quedarán, serán quienes el Señor levante y reúna, nos reúna en el cielo. Dice últimamente Efesios 4:1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién empezó esa unidad? El Espíritu. ¿Quién nos mantiene en esa unidad? El Espíritu. ¿Quién nos va a llevar al reino de los cielos en unidad como cuerpo, como iglesia? El Espíritu de Dios. Hermano,
Espero que de veras deberían de tener temor y temblor aquellos creyentes aquí en esta iglesia, en otra menos, que realmente, ¿verdad?, no tienen en su corazón ningún amor a la obra de Dios, no tienen ningún deseo de mantener esa vida en unidad con el cuerpo de Cristo. Yo sé que va a pasar ahorita estos días y vamos a volver con el amor y con el poder de Dios a volver a estar unidos los que queden del rebaño del Señor, aunque muchos van a negar y van a decir, no quiero, no puedo, tengo miedo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que de veras de corazón clamen a Dios antes de que su tiempo se cumpla. Que Dios les bendiga. Amén.